Las 4 etapas de control de la diabetes tipo 2 van desde una persona descontrolada, controlada, remisión parcial y remisión total. Y en este video vamos a hablar cada una de estas para que conozcas en dónde te encuentras, qué tan lejos o qué tan cerca estás de revertir la diabetes tipo 2. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico especialista en medicina interna y médico de Sugar Care. Y es muy importante saber en dónde estamos parados en este momento para saber hacia dónde ir. Sin un mapa y sin una brújula no podemos navegar hacia el éxito. Primero que nada, una persona con diabetes tipo 2 que se encuentra descontrolada es cuando las glucosas en ayuno son mayores a 130 miligramos. La glucosa 2 horas después de comer sobrepasa 180 miligramos y o una hemoglobina glucosilada o el A1C mayor a 7%. Yo considero además que una persona se encuentra descontrolada de la diabetes tipo 2 si utiliza demasiados medicamentos o demasiada insulina. ¿Cuántos medicamentos son muchos o cuántas unidades son muchas? Esta es una pregunta difícil de responder porque depende de cada caso. Después tenemos a los pacientes controlados con glucosas menores a 130 en ayuno. La glucosa 2 horas después de comer menor a 180 o no sobrepasa este rango y la hemoglobina glucosilada o el A1C cercano a 7%, con o sin medicamento, aunque por supuesto entre más medicamentos o más insulina se esté utilizando, más enmascarada va a estar la enfermedad. Si seguimos mejorando podemos llegar a la remisión parcial de la enfermedad. Esto es cuando las glucosas se encuentran entre 100 y 125 miligramos en ayuno. La glucosa 2 horas después de comer no sobrepasa los 140 miligramos y la hemoglobina glucosilada o el A1C 6.5% o menos sin nada de medicamento o con muy poco medicamento. Algunas personas se quedan en este punto en remisión parcial y no pueden llegar a la remisión total porque el páncreas o el cuerpo ha acumulado mucho daño en ese tiempo que no es posible recuperar, pero de esto hablaremos en otro video. Y finalmente, aquellos que revierten por completo la enfermedad, que llegan a la remisión total con glucosas entre 70 y 100 miligramos en ayuno. La glucosa 2 horas después de comer no sobrepasa 120 miligramos y la hemoglobina glucosilada o el A1C menor a 5.7%, por supuesto sin nada de medicamento. Y si nos mantenemos 6 meses en remisión total, es decir, glucosas perfectamente bien controladas sin requerir ningún medicamento, probablemente podríamos hablar de curación de la enfermedad, siempre y cuando mantengamos los hábitos saludables y no se agreguen otros problemas en el camino. No podemos garantizar que todos van a llegar a la remisión total con dieta y ayuno intermitente únicamente. Algunos van a requerir de otras intervenciones y habrá otros pocos que lamentablemente no van a poder llegar a la remisión total, pero tal vez sí lleguen a la remisión parcial. Y yo creo que en este punto tenemos que ser nosotros los médicos bastante claros y sinceros respecto al pronóstico y el tratamiento de cada persona. Estadísticamente hablando, entre un 70 y 80% de los casos de diabetes tipo 2 van a llegar a la remisión total, controlar su glucosa sin ningún medicamento y sin insulina. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y espero haberte ayudado para que conozcas en dónde estás parado el día de hoy, en qué etapa de control te encuentras y hacia dónde debes llegar.